Mátalos a todos. Acaba con todos. Así inició. Se trataba de una de esas voces que se oyen en todos lados y en ninguna parte. Esas que te llenan de angustia al no saber si se trata de algo real o algo que ha creado tu mente. Estaba completamente solo, y no era en medio de un sueño o por estar tomando algo que me hiciera perder la noción de las cosas. Me encontraba justo en mi espacio de trabajo, un garage pequeño, el cual había adecuado como oficina, debajo de mi nueva vivienda la cual había rentado. Se trataba del lugar perfecto. Abajo tenía todo lo que se necesitaba para mi pequeño taller mecánico. Y en la parte de arriba podíamos habitarlo mi esposa, mis hijos y yo sin ningún problema. Tan solo llevábamos un mes ahí, pero desde la primera semana sentía que en la parte de abajo algo raro sucedía, algo que no me dejaba concentrarme. Al principio solo era el cansancio, aquella inusual fatiga a la cual adjudicaba a la mudanza y a la falta de costumbre de llevar todo por mi cuenta. Pero conforme pasaron los días, noté que ese desgaste me vencía incluso durante el día. Me descubría tomando descansos en la silla, en el sillón e incluso recargado encima del escritorio. Los malos sueños al principio solo me sacudían, pero todo fue empeorando poco a poco, hasta que un tipo de trance o hipnosis me hacía perder la noción del tiempo, sin importar ya que estuviera despierto. Solía confundir el espacio, percibiéndolo como un lugar viejo y deprimente, muy similar a la casa en el momento que la conocimos. Yo pensé que eso sería tan solo el recuerdo en mi mente, pequeños ecos de memoria, aquel recuerdo de cuando llegamos a ocuparla. Pero todo eso definitivamente me alarmó, cuando aquella voz no dejaba de ordenarme e impulsarme a hacer algo completamente ajeno a mi naturaleza, que era matar a cualquier persona, sin importar qué tan cercanos fueran a mí. Comencé a sentir mucho miedo, pero no solo por oír con mucha claridad aquella voz, sino porque hubo varias noches en que seguir aquella orden de alguna forma me parecía algo normal, incluso coherente, por lo que considerarlo me hizo sentir una angustia enorme, ya que revelaba el poco control que tenía sobre mi cuerpo, al igual que mi mente, cayendo en aquella especie de inevitable trance. Al poco tiempo no todo se limitaba a las noches, sino que comenzó a suceder en momentos del día, en que muy molesto me entraban las ganas de pelearme con mi mujer, de regañar a mis hijos, desquitándome con ellos por problemas de dinero por los que estábamos pasando. Quería castigarlos, para así eliminarme esa sensación de estar siendo juzgado, observado por no poder concentrarme. Pronto perdí el apetito. Llegué a un punto en que estando solo, me daba miedo dormir, porque ahí, de pronto veía con detalle infinidad de formas de lastimar a mis seres queridos, de hacerles daño mientras ellos dormían, de agredirlos, de lastimarlos con mis propias manos, de hacerles algo al estar discutiendo, o de incluso usar mis herramientas para torturarlos, ya sin importar el lugar o la hora del día. Estaba desesperado. Aquello había alcanzado su límite, y fue entonces que, sin saber qué hacer, comencé a platicarlo con algunos amigos. Lo intenté resolver con un psiquiatra, hasta el punto de no tener otra opción más que ir a la iglesia para rezar y pedir ayuda espiritual.
Sin embargo, todo eso poco podía calmarme. Poco podía atenuar aquellos impulsos. No importaba qué tan seguido viera al sacerdote o con qué detalle le contara mi situación. Para entonces ya estaba a punto de separarme, cuando en aquellos días, saliendo de una de esas misas, me encontré a una vieja amiga de la colonia. Su madre era curandera, y por lo desesperado que estaba, me atreví a contarle todo aquello que me sucedía. A pesar de que su madre ya no estaba con vida y de que ella no seguía sus pasos, de inmediato supo que era por lo que estaba pasando. Eso no era nada normal. E incluso, según ella, el origen de todo podría estar completamente relacionado con cosas que de alguna forma su madre habría enfrentado en el pasado. Fue así que muy seriamente trató de tranquilizarme. Lo que te está pasando es algo que no vas a poder solucionar con ayuda espiritual o con medicina, y mucho menos con terapia. Aquello que te induce esos estados, aquello que te comunica esos mensajes es cosa de otro plano. No me lo tomes a mal, pero en verdad creo que aquello por lo que pasas tiene más que ver con una entidad que con tu propia mente. Y no me juzgues, ni lo tomes como una broma, pero el único tipo de ayuda que te puedo dar es el de una dirección a la cual acudir. Fue ahí que me dio un papel con una dirección y un nombre. A pesar de que no supe qué decir, la realidad es que estaba tan desesperado que no podía hacerme más daño averiguar qué era lo que ella me estaba recomendando. Así que acudí a esa dirección. Al llegar pregunté por doña Catalina, que era el nombre anotado en aquel papel. Así fue que conocí a aquella mujer. Se trataba de una anciana bastante mayor. Su aspecto era muy desgastado, de piel exageradamente arrugada, de voz aguardientosa, y que al parecer tenía problemas con la vista, ya que al conocerme, lo primero que hizo fue palparme con sus manos por todo el rostro, como intentando descifrar mi aspecto por medio del tacto, sin usar los ojos. Una vez presentados, le platiqué todo aquello que me estaba pasando desde que llegamos a esa casa. Y cuando le mencioné aquella voz, aquellos sueños, los que me mostraban atrocidades, fue que la anciana me hizo detenerme para repetirle todo con extremo detalle. Me daba una sensación extraña mencionar aquellas imágenes de agresiones, de ataques con cuchillos, de golpes a martillazos, e incluso de torturas con pinzas y demás herramientas, donde el resultado inevitable serían atroces baños de sangre, plagados de restos de mis familiares. Me hacía sentir un tipo de miedo y liberación que no sabía cómo interpretarlo, ni mucho menos cómo sacármelo de la mente. Al terminar no pude más. Las lágrimas se me salieron y aquella mujer comenzó a tranquilizarme, pero no sin dejar de lado la urgencia de que ambos debíamos ir cuanto antes a esa casa para evitar que ocurriera algo más grave. Y así lo hice. La llevé sin cuestionar absolutamente nada. Al llegar abrí las puertas del taller. Y lo que sentí, justo al dejarla entrar, fue un olor a podredumbre y sangre que emanaba del lugar. Un tipo de olor ácido, como si algo vivo estuviera descomponiéndose en aquel espacio. Pero aquello fue por tan solo unos segundos, porque al terminar de entrar, me di cuenta que aquel aroma se había disipado.
Parecía haber entrado directamente a mi cabeza, porque ahí todo estaba en completo orden, en completa limpieza y perfectamente ventilado. Estaba completamente sorprendido, pasmado, muy contrario a la anciana, quien de inmediato se puso a examinar el lugar. Comenzó a recorrerlo palpando las paredes, al igual que el suelo, mostrando una enorme angustia y aflicción en su rostro, como si aquel lugar le transmitiera imágenes vivas de una tragedia. Yo no pude hacer nada. La dejé que examinara. Y cuando por fin pidió ayuda a su sobrino, se puso de pie, me tomó de la camisa y muy alarmada me dijo: aquí hay algo muy malo encerrado. Se trata de una energía muy negativa que jamás se va a separar de ti, a menos que liberes a quienes nunca han podido descansar en paz. No entendí a qué se refería, y fue por esto que insistí en que me diera más detalles, que me diera más información de aquello que debía hacer. Pero entonces su sobrino me apartó y me pidió que los dejara ir, porque doña Catalina se encontraba muy desgastada y para ella no había más que decir. Que los disculpara, pero que todo lo que había escuchado era lo único que podría ofrecerme. Fue así que volví a quedarme solo en aquel lugar. Yo también estaba muy cansado. Aquel espacio sin alguna explicación nos había absorbido completamente. Nos había quitado la energía sin que lo pudiéramos evitar. Afortunadamente no había nadie más en casa. Estaba solo, pero no sabía por dónde empezar, por dónde buscar, por lo que después de meditarlo por varias horas, en algún punto, el sueño me derribó casi sin que me pudiera dar cuenta. Y fue ahí que en medio de mi propia memoria, de mis propios pensamientos, estaba otra vez hundido en un sueño, o más bien, una horrible pesadilla. Recuerdo soñar aquella voz que intentaba darme órdenes, de obligarme a seguir sus indicaciones. Mátalos, mátalos a todos. No los necesitas. Te estorban. Créeme, lo que sobra es gente y niños en el mundo. Por lo que si le agarras el gusto a esto, gente a la cual poner en orden te sobrará por mucho tiempo. Y ahí fue que por fin lo vi. Estaba parado en medio del espacio del taller, como cuidando el suelo, como tomando energía y poder de aquel espacio. Fue entonces que no sé cómo, que con tan solo pensarlo, él me respondió: ¿quién soy? Eso es lo de menos. Llevo mucho tiempo aquí. Y si no eres capaz de continuar con mi trabajo, ya encontraré a alguien que lo haga. Porque al fin y al cabo, me doy cuenta que eres muy débil. Y seguramente por eso no tardarás en huir de aquí. Cuando dijo eso, fue que lo noté. Me respondió de esa forma, a la defensiva, porque en ese momento me había acercado a aquella parte del suelo, a ese espacio donde el concreto se veía diferente. Y fue entonces que sonó un grito tan fuerte que de inmediato salí del sueño. Desperté con un sobresalto.
Sin pensarlo, tomé un mazo de mi herramienta y con el corazón agitado comencé a golpear en el concreto. Lo hice sin descanso, hasta que esa placa de cemento quedó completamente quebrada. Y fue así que, sin saber cómo, descubrí aquel terrible secreto. Enterrada debajo de esa casa había infinidad de cadáveres, de niños, de adultos, mujeres y hombres, envueltos en bolsas, empaquetadas en botes y cajas, repartidos horrorosamente por todo el lugar. Pronto llamé a la policía y fue que comenzaron a hacer las investigaciones, con lo cual pude enterarme de una terrible realidad. Aquella casa pertenecía a un hombre que se había suicidado en la parte de abajo, que se había ahorcado en una viga, porque según sus familiares, era esquizofrénico. La versión oficial era que su mujer lo había abandonado y que debido a eso había caído en una profunda depresión que lo llevó a suicidarse en una terrible soledad. Sin embargo, cuando hice ese terrible hallazgo, salió a la luz que toda esa infinidad de cadáveres contaban la otra parte de la historia. Resulta que él mismo había asesinado a su propia familia y que después de un tiempo continuó matando gente a la cual llevaba a su casa, enterrando los cadáveres en todas partes dentro del suelo, para al final, cuando no pudo callar aquellas voces de su mente, buscar una salida con la cual encontrar la paz. Y esta sería ahorcándose del techo. Al encontrarlo ahí, su familia lejana optó por poner en renta aquella propiedad, pensando que no había nada más que lamentar. Pero donde la realidad es que ese hombre, después de tantas atrocidades, se había quedado impregnado en aquel espacio. Al final terminé por separarme de mi mujer e irme de aquel lugar. Y nunca sabré si esas almas ahora podrán descansar en paz. Pero de lo que aún no me he podido librar es de aquella maldita voz que jamás se ha ido de mi cabeza por completo, ya que hay momentos en los que creo que simplemente es el miedo o el recuerdo de su voz aquello que escucho. Sin embargo, esa duda no deja de angustiarme, ya que tengo un inmenso temor a que de alguna forma ese maldito espectro ahora esté dentro de mí y reaparezca en cualquier momento. Mátalos, mátalos a todos, mátalos, mátalos a todos, mátalos, mátalos a todos. Gracias por llegar hasta aquí. Apóyanos con tu like y no olvides suscribirte. Radio Caníbal.